Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hemos visto Hebreos en su capítulo 11, la epístola a los Hebreos. El tema es la fe y el camino de la fe. Hemos visto, hermanos. Y entonces, abra en Hebreos 11, y ahí va. El tema es en este capítulo la fe, ¿ya? El camino de la fe, y está relatado en este capítulo los hombres y algunas mujeres de fe que desarrollaron su labor, puesto siempre los ojos en el autor de la vida, y todo el desarrollo de estos varones y mujeres de fe que han alcanzado aprobación de Dios. En este capítulo 11, el tema es la fe. La fe de los antiguos, ¿ya? Termina los últimos versículos, el último versículo, con la fe de esta época. Antes del capítulo 11, capítulo 11:1, el escritor a los Hebreos introduce este tema en los anteriores versículos que están sobre el capítulo 11, o sea, el 10 y 37, 38 y 39. Dice así la palabra de Dios, como una introducción a este tema que se desarrolla en este capítulo 11. Dice así, el 37, porque aún un poquito, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Luego dice, leanlo el 38 por favor, 2, 3. A ver, lo leemos todos desde el 37, 38 y 39. Ahora los tres versículos a la voz de 3, 2 y 3. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si se sostiene, no tardará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El tema hace una introducción al tema de la fe, diciendo que por la fe también entendemos que el que ha de venir en poco no va a tardar. Bueno, y en el 11 hace el desarrollo, empieza más bien en el versículo diciendo, el versículo 1, diciendo, definiendo lo que es la fe. Versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Convencimiento de lo que no se ve. Eso es locura para la mente natural. Entonces, dice la fe, pero por fe es certeza. Hay certeza de lo que no se ve. Y el convencimiento, la convicción de lo que no se ve.
Ahora dice de la fe, de esta fe en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos estos hombres y mujeres a continuación dice que por esa fe ya alcanzaron buen testimonio. Estos antiguos, los del Antiguo Testamento. Y el 3, versículo 3, habla de aún toda la creación de Dios fue hecho, vino a lo visible de lo que no se veía. Eso va hasta Génesis 1:1. Dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos, todo lo que está a nuestra vista, toda la creación, no solamente aquí dice del mundo, sino del universo. Qué grande es Dios. Es vasto creación del universo fue creado por la palabra de Dios. Dios habló y fue, de la nada, ¿ya? Creó todo el universo. El mundo es apenas una parte de la creación de Dios, el mundo donde vivimos, pero el universo, todo el universo, los planetas, sol y todos ellos fue creado de la nada por la palabra que salió de la boca de Dios. Dios habló y fue. Eso es fe. Habló y fue. Creó el universo, ¿ya? Por la fe, hermanos. Solamente porque habló. La palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios, que tiene el poder de traer de lo que no es a lo que se ve, de lo que no se ve a lo que se ve. Entonces hace una introducción de esta manera, que eso es fe. Habla Dios y fue, creó, ahí está. Y entonces todo esto, así empieza este capítulo con varios hombres de fe, una lista desde Abel, Enoc, Noé, Abraham y todos los demás, ¿ya? Fueron hombres de fe, se mantuvieron por fe estos antiguos, o sea, los hombres del Antiguo Testamento. Al final va a ser una comparación con las personas, con los creyentes de esta época, en comparación con los del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, dice por fe, Abraham y Noé. Por ejemplo, en el versículo 11:37 dice así, Moisés, habla de Moisés, en el versículo 24. Y dice este varón Moisés, bien conocido en la historia bíblica y conocido entre nosotros también. Este varón Moisés, sabemos las hazañas que hizo por el mandato de Dios. Y este Moisés, su historia sabemos, siendo niño, fue criado ahí en el palacio de Faraón, y él no aceptó ser el heredero del rey, rechazó toda esa riqueza de Egipto, el trono de Egipto. Dice así 24, del 11:24, dice, por la fe Moisés, ya cuando había crecido, ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿ya? Entonces rechazó
aquella oferta, aquel ofrecimiento, rechazó. ¿Qué estaba rechazando? El trono de Egipto, el gobierno de toda una nación, ¿ya? Y que tenía todos los privilegios y todos los, bueno, todo lo que ofrecía siendo gobernante, podía ser. Pero él rechazó, ¿no? Y el 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ya? Egipto estaba lleno de riqueza, lleno de cosas que ofrecía, riquezas y todo eso, deleites, pero él entendió que todo eso es temporal, y rechazó. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ya visualizó por la fe el vituperio de Cristo, que Cristo iba a venir, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué rechazó? Porque tenía puesta, ¿dónde? La mirada en el galardón de Dios. Egipto tipo del mundo. El mundo ofrece muchas cosas. Hay muchos deleites, hay muchos atractivos en este mundo, pero todo eso es temporal. Podemos tener todo lo que está a nuestro alcance, pero todo eso es temporal. Y más adelante vamos a entender que nuestra mirada está en lo eterno. Entonces dice, por la fe dejó a Egipto, escapó de Egipto, no temiendo la ira del rey que le iba a perseguir y tal vez eliminar. ¿Por qué? No temió al rey que tenía toda la capacidad para apresarlo y todo eso. No tuvo temor. ¿Por qué? Por fe. Y dice, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo, ¿cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. ¿Eso es fe? A nosotros nos dice, el justo por la fe vivirá ahora, ¿no? Ya Moisés vislumbró a Dios mismo, el invisible. Dios, a quien alabamos, adoramos, servimos, tratamos de hacer, somos de Él, es invisible. Pero ese. Y entonces Moisés salió, escapó, dejó toda esa riqueza del mundo. El mundo lo que ofrece es bueno, no estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero es temporal. Si uno parte de este cuerpo, pues lo deja todo. Entonces, está haciendo esa introducción que es mayores riquezas por la fe, hermano. Bueno, es uno de los ejemplos que he tomado. Hay varios nombres. Al final, en el 39, por ejemplo, dice, a ver, el Moisés, después, en el 39, en este capítulo, que ya lo hemos predicado también, el 39 dice, todos estos hombres de fe, toda esta lista de fe y otros más, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estos hombres se mantuvieron por fe, así como Moisés, Abraham y otros, por fe. Pero dice, no experimentaron, no recibieron lo que la promesa de Dios. ¿Qué era la promesa de Dios? Que Cristo iba a venir y morir en la cruz para dar salvación. Ellos murieron en esperanza por la fe, ya no recibieron lo prometido, proveyendo Dios. Ahora habla de nosotros. Hasta ahí, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento
En el 40 habla de nosotros, ya ese versículo 40, nosotros digo, los de esta época, los de esta dispensación, después que Cristo murió. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, hermano. El propósito, las bendiciones llegaron, la promesa se cumplió allí con la venida de Cristo. Vivimos la promesa de que Cristo iba a venir. De eso está hablando, ¿ya? Entonces, estamos viendo que Dios, para empezar, Dios es real. Dios creó el universo. Todo lo que se ve y lo que no se ve, los entendidos en esta materia ven con sus aparatos, ¿no? Los soles, los mundos y todo eso, todo el universo y sus planetas. Todo lo creó Dios de lo hablando. Solo, qué grande es Dios. Acabamos de cantarle. Qué grande es Dios, inmenso. Y es invisible. Todas estas personas del Antiguo Testamento no alcanzaron ya, pero para ellos está reservada la recompensa. Nosotros ya hemos experimentado la venida del Señor y por la fe hemos sido salvos. Tenemos salvación, hermanos. Entonces, esta historia, como hemos visto, o este relato, este escritor puso estos nombres para que entendamos que Dios es desde siempre, de ayer, de hoy y por los siglos, eternamente. ¿Ya? Testimonio. Entonces, el cumplimiento de la promesa del que había de venir, aquel que dice un poquito y el que ha de venir vendrá, se cumplió con la venida de Cristo. Y ahora, nosotros que estamos en esta dispensación del nuevo pacto que se dice, después de que Cristo ya cumplió todo lo que había prometido en la cruz, ahora a nosotros nos toca vivir por fe. Como que hemos empezado para ser salvos, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos creído, ya, ese mismo querer puso el Señor, hemos creído y de esta manera tenemos salvación. La salvación es por fe. Entonces, el tema en sí es, ahora nos toca vivir por fe. Y vivimos por fe, por fe. El justo por la fe vivirá. Ahora voy a ir. Esa era una introducción. Segunda Corintios, a los Corintios, dice así. Segunda a los Corintios. En el capítulo 4 dice así. Segunda Corintios, capítulo 4. Dice así. Corintios. Ya es parte del Nuevo Testamento, la cual se escribió a la iglesia, a nosotros. Ahora, en el 4:6 dice así, 4:6 dice, rememorando aquel versículo que Dios habló y creó. Y fue. 4:6 dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios habló y fue la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquel que al principio dijo, sea la luz. Eso es Génesis 1:1. También dijo, sea la luz en ti y en mí. Y la luz, ¿sí?, pudimos ver. Porque el hombre natural, hablando del hombre natural, el hombre común,
tiene un velo, está cegado el entendimiento, no puede entender esto que estamos leyendo. Tiene un velo y así estuvimos por muchos años, nosotros también. Y entonces, el día, no sé cuándo te has convertido, yo también, hace muchos años. Dios, el mismo Dios de Génesis 1:1 está diciendo, ya, el mismo dijo, sea la luz. Y ahí pudimos entender. Otra vez lo leo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones. Es el mismo que mandó, hermano. Por eso la salvación es por gracia, no es de parte del hombre. El hombre está con una ceguera espiritual, hermano. Por eso no pueden entender, por eso se burlan del cristiano. Qué locos, estos locos están cantando, están danzando. Ay, ¿qué es eso? Es que tiene un velo en el corazón, está cegado el entendimiento, como lo estuvimos nosotros, como lo estuve yo también. Y entonces dice, pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces somos salvos, gratuitamente, nada hemos hecho. No sé cuándo te has convertido, dónde te has convertido. Un día Dios dijo ahí, sea la luz, listo, ahí. Hace muchos años. Amén. Sea la luz. Y es por fe, hermano. Sea la luz. Eso está en Génesis 1:3, ¿no? Es el mismo que mandó, dice. Lo voy a leer rápidamente. 1:3 dice así, 1:3. Génesis, el primer libro y sus primeros versículos, 1:3 dijo. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y fue la luz. Eso es todo. Y fue la luz de las tinieblas resplandeció. El día que dijo en ti y para mí que estaba en tinieblas, dijo Dios, de las tinieblas, en medio de la tiniebla resplandeció la luz. ¿Eso es salvación? Eso es todo. Es la gracia de Dios por la cual estamos en Cristo Jesús. No es méritos. No es que le hemos buscado. El hecho de que estamos en Cristo es la gracia de Dios. No es de nuestra parte, no es de mí, hermano. Es Dios que dijo, en su tiempo, a cada uno de nosotros, hermano, a cada uno de los creyentes, miles y millones de creyentes que hay en el mundo, hermano. Y entonces, ahora que ya la luz se hizo en nuestro corazón, somos hijos de la luz, hermano. Ya no andamos en tinieblas. El que anda en tinieblas se tropieza, dice, ¿no? A ver, en la media no es sin luz. Cada tropezón que nos hemos dado en el mundo, hermano, yo me he dado cada tropezón. Y entonces, volcando la hoja, 2 Corintios, para un poquito resumir, todo eso está hablando de que la luz, por eso somos hijos de la luz ahora. Ya no somos hijos de las tinieblas. Y entonces en 5:1, a ver un poquito más antes, 4:16, 2 Corintios estamos, dice así: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva cada día. El hombre exterior es este cuerpo que se va gastando, se va envejeciendo y los niños van creciendo y así. Este hombre exterior, este hombre natural, se desgasta. Todo lo que es materia se desgasta, se deteriora, ¿ya? Todo lo que es materia se deteriora. Hasta las casas, los edificios, todo se gasta. Lo que es materia se desgasta. Y este cuerpo también se desgasta, ¿ya? Entonces dice ahí, pero no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior, este cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay un hombre interior aquí adentro de todo creyente. Es Cristo en nosotros, la nueva criatura. Esa se renueva cada día, crece, maduramos. Ya cuando hemos conocido al Señor, bueno, aprendemos, crecemos, maduramos. El hombre interior se va renovando. Eso está diciendo. Y entonces, está hablando en esta porción de los sufrimientos que pasamos también como cristianos. Está hablando, hay pruebas, tribulaciones. En el 17 dice, ¿por qué esta leve tribulación? ¿Cuál es la tribulación que estamos pasando? ¿Cuál es la prueba que estás pasando como cristiano? Ya, hay pruebas en la vida cristiana. Ya, no es como aquel que dice, esos que dicen, pare de sufrir, dicen, no. Eso no dice la Biblia. No. La Biblia dice que pasamos tribulaciones. Ahí está diciendo. Pero para dentro de lo que es la eternidad, son momentáneas. Eso produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Ahora dice, ¿cómo es nuestro vivir? El 18, ayúdeme a leer, por favor, el 18. Por favor, 4:18. 2, 3. Ahora, ¿qué es? La vida de fe. No miramos nosotros las cosas que se ven. Oye, ¿cómo es? No miramos, o sea, nuestra esperanza no está en las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino que miramos las cosas que no se ven. ¿Cómo? Eso es fe, hermano. Miramos las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven, que habla la palabra a favor de nosotros. La vida cristiana es una vida de fe, y una de ellas es caminar con la vista en las cosas que no se ven. Eso es locura para la carne, para lo humano, para la mente natural. En todo lo que dice la Biblia, las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven, todo lo que vemos, son temporales. ¿Cómo son las cosas que se ven? Temporales. No dice que no sirve, sirve, pero es temporal. Pero las cosas que no se ven, en el cual tenemos la mirada puesta, son, ¿qué son? Eternas. Dígalo fuerte, ¿qué son? Eternas. Ahí está puesta la mirada del creyente. O debiera estar. Miramos lo eterno. Así debemos vivir como verdaderos creyentes. Entonces lo está diciendo la palabra de Dios. Lo está diciendo Dios mismo.
No lo dice el predicador, lo dice aquí. No mirando nosotros. O sea, en otras palabras está diciendo, si un poquito trato de traducir, no pongamos la esperanza en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son necesarias, son buenas. Oh, qué lindo. Las cosas que tenemos, no está diciendo que es malo, es bueno, es necesario, pero es temporal. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Se quedó. Todo se queda. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y entre los hombres de fe, allí en Hebreos 11, hombres que vislumbraron la ciudad celestial. Eso no se ve, pero es verdad. Abraham dice que tenía la mirada ya en la ciudad celestial. Una ciudad no hecha por manos humanas, no por expertos ya profesionales que edifican hermosas construcciones, sino que una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Esa es la ciudad eterna. Y para allí vamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. Bien. Entonces, por eso dice este versículo, no pongas tu esperanza en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Eso es fe. Eso es fe. Eso es vivir por fe, hermano. Por fe. Y dice en el siguiente versículo 5:1, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios. Mire, si este cuerpo parte, tenemos un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. ¿Cuántos tienen esta casa? Digan amén. 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 Eterna. Hermano, eso es fe. No está diciendo que no deseches tu casa. No, es lindo tener, hay que disfrutarlo aquí. Pero la eterna está allá encima. El 6 dice, 2 Corintios 5:6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. El 7 lo leen, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. Porque por fe andamos, no por vista. Bien cortito, otra vez, 2, 3. Porque por fe andamos, no por vista. Bien cortito. ¿Cuántas palabras tiene ese versículo? ¿Cuánto? Sí. Yo recuerdo una vez el pastor que teníamos, mira este versículo tan chiquitito. Todo un mensaje de 7 palabras. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Por fe andamos. ¿Qué es andar? Todo lo que andamos cada día. La vida terrenal en esta tierra, como cristianos. Por fe. Andar, la vida. También hablamos fe.
4:13. A ver, retroceda. Leanlo el versículo 13, a la voz de 3. 2 y 3. 2 Corintios 4:13. 2 y 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. También por la fe miramos. 4:18, ahí mismo. 2 y 3, ya lo hemos leído, está hablando, mira. Otra vez, 2 y 3. ¿Qué miramos? Las cosas eternas. Entonces, Romanos 1:17 dice de lo que de la salvación. Romanos, a ver, en Romanos 1:17 dice así, hablando del Evangelio. Leanlo ese versículo 17, por favor, 2 y 3. ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe. Por la fe. Ahora, esta fe hay que administrarlo. A Timoteo le encargó Pablo, 1 Timoteo, le encargó, le hizo muchos encargos. En el capítulo 6, versículo 12, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Qué le dijo? Léalo. 2 y 3. Timoteo, siervo de Dios, varón de Dios, hermano en Cristo, pelea, es toda una lucha. Porque lo natural se viene a la mente, pues. Hay una lucha, hermano. Y entonces le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante del testigo. Es toda una batalla. Está diciendo, buena batalla por la fe. Hay algunos que se extraviaron de la fe. Hay quienes se extravían de la fe. A ver, este era 6. ¿6 cuánto era? 6 cuánto era? 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. Otro encargo, 3:9. Retroceda, 3:9. Léanlo el 9. 3:9. 2, 3. 1 Timoteo 3:9. 2 y 3. El encargo. Y esto está hablando aquí de los requisitos de los diáconos y las diaconisas. Entonces está dando una lista de que deben tener los diáconos y diaconisas. En ese versículo dice, ¿cuál era el versículo que nos han leído?
3:9. Dice así. En el 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardar este misterio de la fe. En 1:18 ahora, leando el 1:18, por favor, 2 y 3. 1 Timoteo 1:18, 2 y 3. Miren, son encargos, instrucciones, y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y el siguiente versículo dice, ¿cómo? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ya se naufragaron, se ahogaron, naufragaron en la fe. En Filipenses, vamos un poco más a Filipenses, retrocediendo, Filipenses 1:27, dice así, yo lo voy a leer, que se debe de esta manera. Filipenses 1:27 dice, Filipenses 1:27 dice, ya, si estamos bien, en Filipenses 1:27, ya, dice así, escribiendo a la iglesia, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, compórtense de acuerdo a lo que es el cristianismo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, le está escribiendo ya desde la cárcel y dice, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio. Manténganse firmes ahí, combaten por la fe del Evangelio. Hay un libro pequeñito, una carta en el Nuevo Testamento, pequeñito, se llama la epístola a Judas. Judas. Vaya a ver, vamos allá. Judas. Y esta pequeña epístola, Judas, el tema, según este traductor, escritor, el tema de Judas, de la epístola Judas, es contender por la fe. La fe hay que contenderlo. Su mensaje fue dado en tiempos de tanta apostasía. En aquella época había apostasía en la iglesia primitiva también. Como que ahora hay apostasía en algunos sectores de lo que se llama la iglesia. Hay apostasía. Entonces fue escrito con ese motivo, para contender ardientemente por la fe en esta situación. Entonces, ¿por qué? Porque falsos maestros se habían introducido en la iglesia. Y eso es en todas las épocas. En todo lo que se llama la iglesia local, también se han metido falsos maestros, que sus enseñanzas son herejías, ¿sabes? Y entonces, en uno de sus versículos de este tema, en el 3, dice, le advierte con relación a la apostasía, ya en esa época, ya. El 3, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribirlos exhortándoos. ¿Qué le escribió y que le exhorta? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Manténganse en la fe, fe en la palabra de Dios. Porque dice el siguiente versículo, ¿ya? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente a lo que es la iglesia local, ¿no? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Contiendan por la fe en la verdad, en la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, hermano. Entonces, son encargos para que estemos, nuestro andar sea por fe. Fe sabemos que es, con la mirada puesta en arriba, ¿cómo vas a ver? ¿Ya? Por medio de la palabra, dice, porque hay algunos que han apostatado la fe. Volviendo a 1 Timoteo, por favor, 1 Timoteo, ahí le va a dar otros encargos. 1 Timoteo 4.1 dice así, 4.1 dice así, 4.1 dice así. Y le da encargo solemne a su discípulo, Pablo el apóstol, y es un encargo para el líder. Timoteo, en otras palabras, está escribiendo a Timoteo, esta carta está dirigida a él, dice el 4, te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y así van diciéndole, encargo más. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Y así el encargo en tiempos de apostasía, hermano. Entonces, retrocediendo un poquito, estamos en 1 Timoteo 4.6, por favor. 4.6 dice así. Empezando es recomendación de los tiempos de apostasía que se iban a venir en los últimos tiempos. Y entonces le dice en el 1, pero el Espíritu dice claramente, ahora le comunica lo que recibió del Espíritu, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermano. Muchos se dejarán engañar, predicadores, ya. Algunos van a apostatar de la fe, retroceder o desviarse de la verdadera fe, hermano. Hay unos que se desviaron de esa fe, dice en el 6.10, ahí mismo 6.10 dice, en el 12. Timoteo 6.12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Es toda una lucha. Hemos visto ya, pelea. Hay que estar con esta palabra en la boca, ¿ya? En tiempos de apostasía mucho más.
pelea buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿ya? Habiendo hecho la profesión delante de... Hay unos que se desviaron de la fe, 6:20, dice así, 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, todo lo que se te ha ya encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hay quienes se desviaron de la fe. Otros naufragaron en la fe. Hemos visto 1:19, dice así: mantén, Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y da unos nombres. Bueno, la fe, es por fe el cristianismo. ¿Cuántos tienen fe? Les pregunto. ¿Cuántos tenemos fe? Digan amén. Fe. Esa fe que nos ha dado el Señor, por fe andamos. En 1 Pedro dice que la fe que tenemos como don de Dios, 1 Pedro 1:7 dice, ya, lo voy a leer. Esa fe, ¿cuántos tenemos fe? Digamos amén, hermano. Amén. Tiene que ser o es probado. Eso dice aquí 1:7. Está hablando desde el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice en el 5. ¿Ya? En el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, un día va a acabar también, se prueba. ¿Cómo se prueba? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. La fe tenemos, es un don de Dios, pero eso tiene que, la fe es completa, pero en nosotros tiene que ser, nosotros tenemos que madurar en esa fe, porque viene la prueba de la fe, hermano. ¿Tienes fe? A ver, vamos a probar. ¿Hasta dónde resiste? Un fuego, dice, como el metal que se mete al fuego para ver si es genuino. Por eso pasamos pruebas, tribulaciones a veces. ¿Hasta dónde tu fe? Pasamos pruebas. El justo por la fe vivirá. Bien, a ver, vamos a probar. A veces nos vienen pruebas. Y hay que mantenerse ahí. Tu palabra dice, Señor, que el justo por la fe vivirá. Una vez más. Por favor, ese versículo lo leemos, pues ya vamos a terminar. Versículo 7, por favor, 2 y 3. Sometida. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Esta fe dice que es más precioso que el oro. Apreciamos el oro, ¿no? La gente aprecia el oro. Es más preciosa que el oro. Pero viene la prueba y ahí, ¿no? Tenemos que estar firmes en la fe. En tiempos de tribulación, en tiempos de prueba,
diferentes en tiempos, en todo tiempo. En medio de un mundo que, bueno, va deteriorándose este mundo, hermano. Sí. Nosotros firmes en nuestra fe. Unos 2 versículos más y vamos a terminar. Primero Juan 5:4 dice así, 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos hemos nacido de Dios? Digamos amén. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Es por fe. En medio de un mundo que se aflige, un mundo que se deteriora, un mundo que está en aflicción, en desesperación. Dice, todo lo que es nacido de Dios. Nosotros hemos nacido en Cristo, ¿ya? De Dios. Por la simiente incorruptible de gloria, dice, nacido, vence al mundo. Todo lo que el mundo dice. El mundo tiene otro vocabulario, hermano. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Ya? Vocabulario. Entonces nosotros hablamos diferente. ¿Ya? Conforme lo que Dios nos dice. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Por tanto, le damos toda la gloria y la honra al Señor, como le voy a leer un versículo y lo vamos a leer en Timoteo, a Timoteo 1:17, terminando ya, 1:17 dice así. Timoteo 1:17. Por todo esto, la fe es un don de Dios. La fe se va madurando aquí. El justo por la fe, Biblia. Peleamos la buena batalla de la fe. En medio de un mundo de incredulidad. Hermanos, nosotros seguimos andando por fe y para fe, hermano. ¿Ya? Y entonces toda la gloria y la honra le damos al Señor, hermano. Por tanto, a ver, ¿cuántos quieren ponerse de pie? Pónganse, vamos a leer este versículo, hermano. Por tanto, como resumiendo, por tanto, dice. El 17. Todos, a la voz de 3. 1 Timoteo 1:17. 2 y 3. Por tanto, ley de los siglos, inmortal, invisible, al único y santo Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, resumiendo, a lo que está hablando tema, ¿no? Pero resumiendo, que el justo por la fe vivirá, hermano. Es todo fe. ¿Qué nos sostiene tantos años o pocos años haciendo, dejando las cosas y venir a alabar, a glorificar, hablando del Señor? Seguimos y con pruebas y tribulaciones, pruebas por aquí, por allá, ya, o victoria tras victoria. Hermano, ¿qué nos sostiene? La fe. El Señor viene ya. La fe tiene su recompensa. Y todo eso, y mucho más. Así como los hombres del Antiguo Testamento, pero por fe, hermanos, se mantuvieron, aunque no recibieron lo prometido, ellos se mantuvieron en fe. Si leemos al final de esos hombres de fe, dice, otros sufrieron vituperios, azotes, cárceles y todo eso, pero aún se mantuvieron en fe. Cuanto más nosotros que estamos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Y además su Espíritu Santo ha hecho habitación en nuestros corazones. Y la fe lo hemos recibido como don de Dios. A su nombre, gloria. Cuánta confianza y seguridad, hermano. Dios no va a fallar.
nosotros fallamos, pero Dios va a cumplir su propósito. Él viene y viene a recoger hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, lo leemos el 17, por tanto, 2 y 3. Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al Rey de los siglos. ¿Cómo es? Inmortal. No muere. Dios nunca muere. ¿Cómo es Dios? Invisible. ¿Qué hacemos? Pues le cantamos a quien no vemos, pero está Dios. Y es inmortal, invisible, único, sabio. Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Levante su mano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.